¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo estamos? Bueno, hoy vamos a continuar con la historia de la Iglesia cristiana y hoy pues vamos a ver el tema número 4. Tal vez no lo hagamos todo completo porque sí es muy extenso, que es la historia del papado, ¿no? Entonces, lo vamos, yo creo, a partir en dos. Vamos a hacer una clase hoy y otra posterior, ¿no? Y vamos a ver ahí, pues, yo lo titulé La decadencia del papado, ¿sí? Pero bueno, a lo mejor no es muy bonito, hay cosas muy fuertes que sucedieron durante esta historia del papado, pero que son reales y es la historia real, ¿no? O sea, no es inventado ni mucho menos, ¿no? Bueno, empecemos pues, ¿no? Vamos a ver cómo se desarrolla el papado según la Iglesia Católica. Es la doctrina del papado, ¿no? Así le llaman ellos. Pues ellos aseguran que Pedro fue el primer papa, ¿sí? Según la Iglesia Católica, de Pedro a la actualidad han habido 266 papas, teniendo en consideración que Benedicto IX accedió 3 veces al papado, ¿sí? De estos 266 papas, 79 han sido canonizados, 10 beatificados, ¿sí? Y 37 están catalogados como antipapas, es decir, gente que hizo mucho daño a la Iglesia. Bueno, para ellos Pedro fue el primer papa, ¿no? Pero vamos a ver al primer obispo de Roma, ¿no? El primero que registra la historia es el obispo Lino. Acuérdense que en aquella época no se llamaban aún papas, ¿sí? Sino obispos, ¿sí? Fue el primero y estuvo desde el 67 al 76 después de Cristo, lógicamente, ¿no? Y después de él accedió Cleto, el obispo Cleto, del 76 al 88, y le siguió el obispo Clemente, del 88 al 97. Jamás ellos escribieron ni reclamaron la supremacía de ellos sobre la Iglesia universal o la Iglesia alrededor del mundo, ¿sí? Después de esto, bueno, llegamos al año 100. No vamos a mencionar todos los obispos, ¿no? Ni todos los papas, porque no todos hicieron algo trascendente, ¿sí? Sino que no todos pasaron, muchos pasaron sin pena ni sin nada que es sobre la historia, ¿no? Solo algunas cositas, pero realmente no son relevantes, ¿no? Entonces no nos vamos a detener más que a los más importantes, o sea, no importantes de que hayan hecho muchas cosas, sino importante en lo que hicieron dentro de la Iglesia, ¿sí? Bueno o malo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, del año 100 al 154 hubo 6 obispos más. Del año 156, donde aparece un obispo llamado Aniceto, era obispo de Roma, y él trató de influir en Policarpo. El Policarpo era el obispo de la iglesia de Esmirna, que estaba en Asia, ¿no? Si se acuerdan, ¿no? De Esmirna. Y él le manda una carta a Policarpo diciéndole que por favor sus cristianos que tenía ya, sus feligreses, pues cambiaran la fecha de la celebración de la Semana Santa. Entonces Policarpo se negó, ¿no? Y le dijo, pero pues ahora sí que tú, ¿por qué me vas a decir a mí lo que yo tengo que hacer? Así es que tú allá y yo acá. Cada quien tiene su área de autoridad y no te metas en la mía, ¿sí? Y ahí ya empezaban las cosas, ¿no? Llegamos al año 168 al 190 y ahí encontramos que hubo 2 obispos en Roma. Uno se llamaba Sotero y el otro Eleuterio, ¿sí? Del año 202 al 218 aparecen ahí un obispo llamado Ceferino. Estamos antes de él, por ejemplo, estuvo en el año 190, estuvo Víctor I. Reinó durante 12 años, hasta el 202, ¿sí?
él comenzó a lanzar ya amenazas sobre la iglesia oriental, ¿sí? O sea, sobre las iglesias que estaban en Oriente, ¿sí? Por lo que los obispos de Alejandría, de Egipto, Asia Mayor y Asia Menor, que ya estaban llenos de cristianos en aquella época, dijeron, mira, de acuerdo a lo que está establecido, tú ocúpate de tu responsabilidad y nosotros haremos lo nuestro en nuestras locaciones, ¿no? O en sus lugares que ellos gobernaban, ¿sí? O sea, lo aquietaron, ¿no? Pero bueno, entonces en el año 218 aparece el obispo Calixto I. Él estuvo hasta el 223 y él fue el primero en usar la historia que se cita en Mateo 16-18. Él usó este versículo para apoyar lo que era el tomar como obispado principal a Roma, ¿no? Pero vamos a ver qué dice el versículo de Juan 16-18, ¿no? Dice, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no permanecerán sobre ella. Si se acuerdan, ¿no? De esto. Ya lo habíamos estudiado cuando vimos el libro de Hechos, ¿sí? Que Pedro, Petra, si se acuerdan que Pedro significa pedazo de piedra para construcción, ¿no? O sea, un pedazo de piedra, lo que hoy diríamos un ladrillo, ¿sí? Para hacer una construcción, ¿no? ¿Sí? Cuando Jesús dice sobre esta roca, ¿sí? Roca, esa Petra, es otra palabra diferente. Esa palabra significa roca, piedra grande o peña, ¿sí? Entonces sobre esta peña, sobre él, sobre Jesucristo, sobre todo lo que él enseñó, bueno, sobre él se edificará mi iglesia, ¿sí? No sobre Pedro, pero bueno, ellos lo tomaron diferente, lo tomaron hacia lo que a ellos les convenía y vemos que él lo quiere usar para proclamar la supremacía sobre todas las otras iglesias cristianas alrededor del mundo. Pero entonces hay un detalle, por ejemplo, ahí que un hombre llamado Tertuliano, uno de los padres de la iglesia, eran de los teólogos más grandes que han habido, ¿no? O sea, eran de la gente más consagrada, con un entendimiento de la Biblia tremendo. Eran gente que estaban llenos del Espíritu Santo, ¿no? Que dejaron un montón de escritos llenos de sabiduría, ¿no? Inspirados por las escrituras, ¿no? Y Tertuliano llamó usurpador y le dijo, tú eres obispo de obispos, ¿de dónde sacaste eso? Él le llamó la atención porque todavía en aquella época se podía reprender el uno al otro, ¿sí? Y al llamarle la atención, entonces él ya recapacita y deja las cosas como estaban, ¿no? Entonces, si se acuerdan de Pedro que Pablo reprende a Pedro, ¿no? Si se acuerdan de esto en la Biblia, ¿no? Pero bueno, entonces él lo mismo lo aceptó, ¿no? Entonces ahí se queda la cosa, pero llegamos entonces del 223 al 214, había muchos papas, y por ejemplo, en ese lapso hubo 15 papas. Sí, por eso les digo que no podemos ir deteniéndonos en todos, ¿no? Digo que son muchos. Entonces, estos comenzaban ya a presionar más al obispo en Roma para que estuviera por encima de todos los obispos, ¿no? De la iglesia cristiana del mundo, ¿sí?
pero es hasta, por ejemplo, el año 314 aparece Silvestre I. Este era obispo de Roma cuando Constantino era emperador. Si se acuerdan de Constantino, ¿no? Él oficializó el cristianismo en el Imperio Romano, ¿no? Si se acuerdan. Bien. Constantino fue, también se van a recordar que lo que acabamos de decir, Constantino convocó el concilio de Nicea en el año 325, donde surgió el credo de los apóstoles, ¿no? Si se acuerdan, y que atacan al arrianismo. Y precisamente es aquí en este concilio de Nicea en donde, aparte de lo mencionado, se les da a los obispos que estaban en Alejandría, Egipto y Antioquía de Siria plena jurisdicción en cada una de las provincias que les correspondía a cada obispo. Entonces el obispo de Roma pues también ya se quedó ahí parado, se le dio su jurisdicción, pero no se le permitió que estuviera por encima de los demás, ¿sí? Entonces en el concilio de Sárdica, esto fue en el año 343, donde se reúnen ahí otra vez varios obispados. Ahí es donde se autoriza la supremacía del obispado de Roma sobre las demás iglesias del mundo, ¿sí? Solo hay un detalle: nunca invitaron ni a la iglesia de Egipto ni a la iglesia de Antioquía, o sea, ni a los de Alejandría, a nadie, más que a los que estaban en contubernio con el Papa Silvestre I, ¿sí? Entonces, a partir de ahí es que empieza ya a ser el obispado de Roma, estar sobre todas las demás iglesias, ¿no? Permítame. Perdón. Fue hasta el año 440 cuando aparece el obispo de Roma llamado León I, que según los historiadores dicen que fue el primero al cual se le llamó papa, o sea, al papá de todos, ¿sí? León I se proclamó señor de la iglesia entera. Él dijo lo siguiente: cualquiera que resista mi autoridad está en un camino tan seguro que lo llevará directo al infierno. Empezaron a tomarse aires igualitarios a Dios. O sea, ya se estaban creyendo dioses, ¿no? Llegamos al año 476 cuando dice la historia que el Imperio Romano es vencido por Odoacro. Uy, estos nombres ya se me dificultan siempre. Odoacro, que era un rey bárbaro, y venció a Roma, y él estuvo desde el año 461, ¿no? Ahí vemos, por ejemplo, que del año 471 al 590 hay 18 papas. En el 590 aparece el papa llamado Gregorio I. Recuerden que en la Iglesia Católica normalmente no usan sus nombres, ¿sí? Sino que adoptan nombres y se los ponen para ser conocidos por ese nombre, ¿no? Entonces aquí aparece Gregorio I, ¿sí? Estuvo durante 14 años como papa, y dice la historia que ha sido uno de los papas mejores que ha tenido la historia de aquella época, ¿no? La historia antigua del cristianismo, ¿sí? Por ejemplo, él corrió, excomulgó, echó fuera a todos los obispos corruptos, que ya eran muchos dentro de la iglesia, y fue el que dijo: la iglesia de Cristo es una iglesia santa y debe ser gobernada por hombres santos. Más adelante prohibió la práctica que se conocía como
simonía, que era la compra de los puestos dentro de la iglesia. Y por ejemplo, para que entendamos un poquito esto, si se acuerdan de Simón, no Simón Pedro, no, Simón, que era un mago, ¿no? Si se acuerdan, que quería comprar la forma en que los apóstoles imponían las manos y pasaban el Espíritu Santo en aquella época, si se acuerdan, que lo quiso comprar ese poder de poner las manos, y entonces Pedro le dice que seas maldito tú y tu dinero, ¿no? Si se acuerdan de eso, bueno, algo así. Entonces él hace la abolición de esta práctica, ¿sí? Entonces Gregorio I no permitió llamarse obispo universal, ¿sí? O papa, no lo permitió, ¿sí? Sino que él decía que ese nombre era ambicioso y orgulloso, ¿no? Era un título corrupto, lleno de vicios, y era un título orgulloso y que él no lo iba a llevar, ¿sí? También abogó en favor de los oprimidos y los pobres, ¿sí? O sea, realmente era un hombre muy piadoso. En el año 604 al 682, en ese lapso hay 15 papas, que no fueron muy relevantes, la verdad, pero ahí ya se empezaba a ver toda la ambición y la corrupción, ¿no? Llegamos al año 683, donde aparece León II. Déjenme decirles que descubrí que León II, ¿sí? Declaró al Papa Honorio I, que era el que estaba antes que él, lo llamó hereje. Entonces el Papa, el otro, decía, no, el hereje eres tú, ¿sí? Entonces el Papa que iba saliendo decía que no, que el hereje era el Papa que iba entrando, y el Papa que iba entrando decía que no, que el Papa que iba saliendo era el hereje, ¿sí? Entonces, o sea, se iban peleando a ver quién era más hereje. Entonces, en el año 684 al 752 gobiernan otros 12 papas, y aparece en el 752 un papa llamado Esteban II. Este papa recibió como regalo casi todo el territorio italiano de manos del rey Pipín, que fue el papá de Carlomagno, ¿sí? Que posteriormente pues, sería gobernador, ¿no? Emperador, perdón. Y aquí vemos el contubernio, ¿no? Ya empieza el contubernio entre gobernantes políticos y gobernantes de la iglesia, ¿sí? Entonces, pues, cosa que Jesús había establecido, y que ya comenzaba a ver que esto no se había permitido nunca, ¿no? O sea, la iglesia nunca se había metido en el gobierno, pero bueno, ahorita ya lo vamos empezando a ver, ¿no? Y vemos que el ser dueño de todo el país comenzó a darle posesiones ya terrenales, o sea, físicas, ya de territorios al papado, ¿no? ¿Sí? Y esto se desarrolló de una manera impresionante, increíble, ¿no? Bueno, llegamos al año 757 al 795, en ese lapso de 30 años hubo 3 papas. En el año 795 llegó León III. Resulta que a cambio de un reconocimiento, hizo un trato con Carlomagno, que ya era el que estaba gobernando, ¿sí? Que entonces tenía poco tiempo de haberse proclamado emperador, y él, a cambio del favor del Papa, ¿sí? Eleva al Papa a un potencial político mundial y religioso.
anunció León III con el emperador Carlomagno, ¿sí? Según la historia, se conoce como el Sacro Imperio Romano, ¿sí? O sea, al elevar al Papa a tener una potencia mundial, no solo en la Iglesia, sino en gobierno también, se crea el que no, o sea, la historia lo conoce como el Sacro Imperio Romano. Y esa combinación, pues veremos que ya después de eso lo que realmente crea, ¿no? Es increíble. Pero bueno, vamos a seguirle. Del año 816 al 858, ahí reinan ocho papas más, y en el año 858 aparece Nicolás I. Este papa fue el primero en usar corona. Hasta entonces ningún papa usaba corona. Este fue el primero que dijo: yo soy rey, pues como rey debo tener una corona. Un reformador llamado John Hus, que era un sacerdote católico que no comulgaba con las enseñanzas romanas, decía que la Iglesia estaba mal, ¿sí? que no era posible esto que estaba haciendo León III, ¿no? Entonces en su iglesia pinta así a todo alrededor, ¿sí? Hacen como murales, y entonces ahí empieza a pintar a Cristo, lo pinta, ¿sí? Con su corona de espinas, ¿sí? Y al Papa con su corona, ¿no? Ahí con todo su esplendor, así, de sus vestidos así bien pomposos, ¿no? Y su corona. Entonces la gente al entrar pues veía, ¿no? El Rey de Reyes coronado con espinas, y el representante de él con toda pompa y lujo. Dije León III, perdón, es Nicolás I. Nicolás I dio a conocer un documento que posteriormente se dio a conocer que era falso, ¿sí? Que decía que Constantino, hacía 500 años, según él, había entregado una carta diciendo que entregaba las provincias occidentales para que el papado de Roma fuese supuestamente el gobernador de todas esas provincias, cosa que después salió a la luz que era mentira, ¿no? Pero bueno, en esta época el cristianismo sufrió su primera división, porque durante siglos existieron disputas, ¿no? Entre obispos de Roma y patriarcas de Constantinopla y toda esta parte, ¿no? Entonces es en el año 869 cuando se realiza el último concilio, ya unido con todas las iglesias unidas aún, ¿sí? Es el último concilio ecuménico, y a partir de entonces la iglesia se divide en dos: la iglesia cristiana católica y la iglesia que actualmente conocemos como iglesia griega ortodoxa, ¿sí? Esta es la primera gran división. Vamos a entrar ahorita ya de lleno a lo que se conoce como el periodo negro del papado, ¿no? Esto es un lapso del 867 al 1050, ¿sí? Donde creyentes y no creyentes, ¿sí? Que son historiadores, muchos historiadores, dicen que pues es la medianoche de la Edad Oscura, ¿no? Son 200 años conocidos como el oscurantismo. En este tiempo
pues, o sea, en la medianoche es cuando hay más oscuridad, ¿no? Por eso le llamaban la medianoche de la oscuridad, ¿no? Pero bueno, ahí, pues en ese tiempo hubo mucho soborno, inmoralidad, corrupción, derramamiento de sangre. Es el capítulo más negro dentro de la iglesia, ¿no? Bueno, y empezamos en el año 904 con el Papa Sergio III, que tiene un amante, se llamaba Malosia. Dice la historia que Malosia tenía una hermana y a su mamá, ¿sí? Entonces las tres eran amantes del Papa. Pues llenó de hijos bastardos la silla del Papa. Vemos como dice la historia que hicieron del palacio del Papa una cueva de ladrones, y lo llama la historia el periodo papal pornocracia, o el reino de las rameras. ¿Por qué? Porque las tres eran prostitutas y vivían dentro de la casa papal. Llegamos al año 914 y aparece Juan X. Lo nombró papa una señora llamada Teodosia, que era una señora que estaba dentro de la corte del Papa, ¿sí? Y era una mujer que se distinguía por ser una tremenda mujer, pero no de Dios. Esta mujer tenía tanto poder que nombró a Juan X, ¿sí? Y tenía 3 hijos, y a los cuales también los nombró papas, ¿no? Estos 3 hijos fueron León VI, Esteban VII y Juan XI. Dice la historia que uno de ellos, a su vez, nombró papas a los 4 papas siguientes: León VII, Esteban VIII, Marino II y Agapino II. De ahí llegamos con Juan XII en el año 955. Juan XII fue nieto de Malosia, si se acuerdan, ¿no? De la prostituta. Juan XII fue hijo del Papa Sergio III y fue culpado de violar mujeres vírgenes, viudas y casadas. Dice la historia que vivió con una de sus cuñadas, una cuñada de él, y tenía concubinas, y había sido, bueno, o sea, es increíble, ¿no? Lleno el papado de prostitución, y hay algo notorio, ¿no? En este papa. Por ejemplo, él murió, ¿sí?, asesinado, y lo mata el esposo de una de sus amantes. O sea, burla la vigilancia de la guardia papal, entra a las habitaciones y lo mata con una daga, ¿no? Así es como muere Juan XII. Bueno, llegamos a Bonifacio VII en el año 980. Asesinó al Papa Benedicto VI, que fue el Papa anterior a él. Lo asesinó, ¿sí? Era un obispo de Roma, y para tomar el poder, pues lo asesina, ¿no? En Roma lo llamaban el monstruo lleno de sangre, ¿no? Le decían que el papado estaba lleno de inmundicia. Les decían anticristo, ¿no? Le decían a él anticristo. Que estaban sentados sobre el trono de Dios. Empezaban ya los reclamos de la gente hacia los líderes, ¿no? O sea, hacia los papas. Llegamos al año 1012, después de Cristo, y aparece
uno de los benedictos, o sea, hubo muchos, que es Benedicto VIII. Este papa compró el puesto de papa con dinero de sobornos que había hecho, ¿sí? Se fue escalando hasta que llegó a ser papa, ¿sí? O sea, compró el puesto de papa. En el año 1024 aparece otro papa, Juan XIX. Este también compró el papado, ¿eh? Llegamos al año 1032, aparece Benedicto IX. Este fue hecho papa por un convenio que tuvieron entre las familias más ricas del imperio, y fue hecho papa a los 12 años de edad. Benedicto IX, según la historia, dice que este hombre, bueno, este papa, sobrepasó la maldad de Juan XII, el que fue asesinado por la esposa del amante, si se acuerdan, ¿no? Dice la historia que asesinaba despiadadamente. Robaba a los extranjeros que llegaban a Roma, paraba ahí a los soldados y les robaba todo lo que tenían, toda su pertenencia, ¿sí? Y lo que pasa, el pueblo se levanta, lo agarra y lo expulsa de Roma. Muere en el exilio, ¿sí? Llegamos al año 1045, para variar. Gregorio VI compra el papado. En el año 1046 aparece un papa llamado Clemente II. Este fue nombrado papa por el emperador Enrique III de Alemania. Y a partir de aquí comienza a levantarse grandes protestas en todos los países, ciudades del Imperio Romano, contra la corrupción papal, y aparece entonces un papa llamado Gregorio VII en el año 1073. ¿Sí? Pues surgió debido a las presiones del pueblo, ¿no? que hacía ya contra el papado. Entonces ponen a este hombre, y pues era fue el que luchó contra la corrupción que prevalecía en ese tiempo. Se distinguió por combatir la inmoralidad, y él insistió es el que insistió en el celibato de los sacerdotes, ¿sí? Ya que entonces se empieza a permear ya esta doctrina que ellos llaman en la Iglesia Católica, ¿sí? De que los sacerdotes no deben de tener esposas, ¿sí? Pero bueno, eso fue un error, ¿no? Porque la Biblia nunca dice nada de esto, ¿no? Pero bueno, acuérdense que lo único que dice es que debe ser marido de una mujer, ser sobrios, prudentes y que tener hijos, o sea, pero ser celibato, pues no, eso no, en ningún lado lo dice, ¿no? Bueno, pero eso fue algo que ya posteriormente otros lo usaron y ya lo hicieron como una ley, ¿no? Como un dogma para poder ser de la Iglesia, ¿no? Pero bueno, eso ya se verá después, ¿no? Y entonces, como por otra parte también luchó contra la venta de los puestos eclesiásticos, o sea, nuevamente la simonía, ¿sí? Provoca, en primer lugar, saca al rey Enrique IV, lo saca de Roma, ¿sí? Impide que él estaba en Roma y lo saca de ahí y lo manda a otro lado, ¿no? A otra ciudad. Entonces, el rey Enrique IV se enoja porque ya ve su negocio tirado al piso. Entonces, contubernio con otros gobernantes y líderes cristianos, lo sacan del papado. Entonces ya llegamos al año 1195. Ya estamos avanzando para cuanto antes llegar a la reforma, pero aún nos falta. ¿Sí? En este año 1198 aparece el papa llamado Inocencio III. Según la historia, dice que fue el más poderoso de todos los papas que ha existido. Inocencio III se autonombró vicario de Cristo
vicario. ¿Qué significa esa palabra? No es una palabra latina, que significa uno que se pone en lugar de otro. Es decir, él tomó el puesto de Dios y de Cristo. O sea, se puso en lugar de Cristo y se puso en lugar de Dios, ¿sí? Entonces yo aquí soy el que mando. ¿No es lo mismo que hizo Satanás, querer ser igual que Dios? Pero bueno, eso no nos toca a nosotros juzgarlo, ¿verdad? Pero bueno. Seguimos avanzando. Y dice la historia que este Inocencio III también se llamó Supremo Soberano de la Iglesia y del mundo. Y dijo, y como yo soy el representante de Dios, estoy en el lugar de Dios aquí en la tierra, entonces el gobierno romano está bajo mi autoridad. Dijo que él tenía derecho de poner reyes y príncipes. Dijo que todas las cosas en la tierra y en el cielo y en el infierno estaban sujetas al vicario de Cristo. ¿Qué les parece si leemos Colosenses 1 del 15 al 18? ¿No? Se los voy a poner. Dice: Él es la imagen del Dios invisible. Aquí está hablando de Jesucristo, lógicamente, ¿no? No del Papa, el primogénito de toda la creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, y las que hay en la tierra, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de todos los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Como que no corresponde a lo que él estaba diciendo, ¿no? Pero bueno, ahora sí que ya saben cómo son estas personas cegadas de poder, ¿no? Pero bueno, sigamos avanzando, ¿no? Casi todos los reyes de Europa llegaron a estar sujetos a este papa. Inocencio III, fue el que decretó la doctrina de la transustanciación. Wow, ¿qué es eso? ¿Sí se acuerdan qué es la transustanciación? Es cuando el sacerdote está oficiando la misa y consagra el pan y el vino. Y según dice esta creencia, el pan se convierte en el cuerpo de Cristo y la sangre se convierte, el vino se convierte en la sangre de Cristo, pero literal, ¿sí? O sea, literal, no es un símbolo, es literal, para ellos es literal, ¿sí? Entonces esta interpretación pues realmente está fuera de todo contexto, ¿no? O sea, durante 300 años toda la gente cristiana entendió que lo que Jesús estaba haciendo en la cena del Señor había querido decir que el pan simbolizaba su cuerpo, que iba a ser partido, ¿no? O sea, que iba a ser hecho pedazos en la cruz, y que el vino simbolizaba la sangre del nuevo pacto, ¿no? La sangre que iba a ser derramada por él para librarnos del pecado a nosotros, ¿sí? Pero bueno, incluso algunos sacerdotes de aquella época, católicos, ¿sí? A decir, bueno, si esto es un milagro, ¿no? O sea, si es real que se convierte en el cuerpo y en la sangre de Cristo, bueno, entonces permitan que la gente lo pueda ver. Lo enseñemos a la gente que lo vean, ¿sí? Entonces, lógicamente,
el obispado romano pues no aceptó esto, ¿no? Definitivamente no lo aceptó, y entonces hubo ya muchas otras más quejas en contra de los obispados, ¿no? Digo del obispado, del papado. Entonces vemos que Inocencio III también fue el que estableció la confesión auricular, o sea, lo que las personas van ante el sacerdote, ¿sí? Y le dicen al oído, o sea, enfrente, y a él le dicen sus pecados, le confiesan los pecados, ¿sí? Y él los absuelve del pecado, ¿no? Siendo cosa que la Biblia dice que el único que perdona pecados es Dios, y la Biblia dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de todo mal, ¿sí? Pero bueno, los primeros 300 años, incluyendo el libro de los Hechos, no hay una sola mención de los apóstoles, de nadie que haya pues, o sea, que haya dicho esto, ¿no? O sea, que haya perdonado los pecados, ¿no? Solo Jesús fue el único que perdonó pecados, nadie más, ¿sí? Nadie más, ¿sí? Solo la sangre de Jesucristo, el confesar nuestros pecados a Él es el que murió en la cruz por nosotros. Es algo que recibimos el perdón por gracia de Dios, no por una persona, por un hombre, ¿no? Un sacerdote, un papa, no. Pero bueno. Ay, Dios. Sigamos. También Inocencio III fue el que estableció la infalibilidad del papa. Es decir, que el papa nunca se equivoca. Se le llama ex cátedra. Es decir, el papa cuando habla es Dios hablando. También prohibió a la gente la lectura de la Biblia. Él es el que la prohibió. Y él mismo fue el que estableció el dogma de la infalibilidad papal. O sea, lo que yo digo, nadie lo puede contradecir. Bueno, recordemos que es hasta hasta Juan 23, ¿sí? Que este papa es el que permite volver a abrir las Biblias en las casas, ¿sí? Permite volver a leer la Biblia a las personas hasta Juan 23, o sea, ya en 1900 y tantos, 50 y tantos, si no me recuerdo, 54, algo así, ¿sí? Entonces, o sea, muchísimos tiempos sin permitir que la gente pudiera leer la Biblia, ¿sí? Pero bueno, impide Benedicto III abrir la Biblia, y instituye la Inquisición, o el llamado Santo Oficio. Él fue, ni más ni menos, sí. Y aparte de todo, ordena la matanza de los albigenses. Estos eran personas que leían la Biblia y que ya estaban descubriendo verdades de la Biblia, ¿no? Lógicamente eran pergaminos, ¿no? Acuérdense que no existía aún la Biblia así como libro como nosotros tenemos, no existía, ¿no? Eran pergaminos, ¿no? Que abrían y los leían, ¿sí? Entonces, el Santo Oficio, según ellos, fue el brazo asesino de la Iglesia Católica y del Papa. Era una corte eclesiástica, pues, que para descubrir que usaba la Iglesia para descubrir y castigar a los herejes. Obviamente los herejes pues eran los que opinaban opuesto al Papa, ¿no? Cualquier sospechoso podía ser torturado y asesinado sin previo juicio. Dicen que les metían fierros en las uñas, o sea, atrocidades, ¿no? ¿Para qué vamos a entrar en detalles? Porque realmente es una atrocidad lo que hacían, ¿no? Muchísima gente murió. Ahorita les voy a mencionar más o menos algunas cantidades, ¿no?
Pues fue bajo el reinado de este Inocencio III, que de Inocencio no tenía nada, de inocente nada, se dio lo que se conoce como la tristemente célebre noche de San Bartolomé. Esta noche murieron más de 30.000 personas, cristianos todos ellos, que leían las escrituras, ni más ni menos. Durante esta época, durante la Inquisición, murió casi 1.000.000 de personas. Fueron asesinadas y torturadas, decapitados, por órdenes de Inocencio III. Déjeme decirle algo tremendo. Cuando vaya usted a Roma, se pueden ir, ¿sí? Llegan al Vaticano y en una de las múltiples vitrinas hay una moneda acuñada, ¿sí?, por Inocencio III, en el cual esa moneda se honra la matanza de casi 1.000.000 de personas. La mandó a acuñar para celebrar que había mandado a matar 1.000.000 de personas durante este periodo, ¿sí? Dice la historia que fue un triunfo de la Iglesia sobre los herejes. Realmente fue una atrocidad impresionante, ¿no? Incluso dicen que hubo fiesta, orgías, borracheras, celebrando la victoria de Cristo sobre los herejes. Hágame el favor. Por tanto, se creía Dios, este hombre. Se creía Dios, definitivamente. Pero bueno. También, no se crean, o sea, no nos vamos tan lejos, ¿no? También el cristianismo protestante tiene su corrupción, pero eso lo veremos ya después, ¿sí? Lo veremos mucho después, porque realmente, por ejemplo, yo sé que la Biblia dice, ¿no? Por ejemplo, ahí en Juan 16, ¿sí?, nos dice, ¿no?, que a muchos os matarán, ¿no?, y perseguirán, aunque lo hagan en mi nombre, ¿no? Eso lo sabemos bien, ¿no?, que lo tenemos consciente, ¿no? Pero esto que hizo este Papa fue una atrocidad, ¿no?, realmente. Pero bueno. Ay, ok. Vemos la historia. Dice que los papas usaron la Santa Inquisición por 500 años. Imagínense la cantidad de personas que llegaron a matar. Solo para mantener el poder. No lo hicieron para otra cosa más que para poder mantener el poder y tener a todos sus yucados, ¿sí? Y hasta la fecha no hay ningún papa que haya salido y haya dicho perdón, esto estuvo mal. Para nada. Lo único que llegó a hacer Juan Pablo II fue pedir perdón a los judíos por la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Acuérdense que el papa que estaba durante la época de Hitler estaba en contubernio con él y permitió la muerte de 6 millones de judíos, y la Iglesia Católica Papal guardó silencio, nunca dijo nada, se hizo el desentendido. Pero Juan Pablo II, 5 años antes de morir, él pidió perdón a los judíos, a la comunidad judía, ¿sí?, porque la Iglesia Católica había quedado callada y pidió perdón por estas cosas, ¿sí? También hay otra cosa que dijo Juan Pablo II, dijo que los católicos deberían leer la historia de John Hus, si se acuerdan que ya lo mencionamos, ¿sí?, que otra cosa sería de la Iglesia si la gente lo estudiara. Pues llegamos a Bonifacio
VIII, él estuvo en el año 1294 y él dijo: declaro que para la salvación de todas las personas tienen que estar sujetas al Supremo Pontífice. Fuera de la Iglesia Católica Apostólica Romana no hay salvación. Y yo me voy a la Biblia, ¿no? Y ahí en la Biblia nos dice, en Juan 3:16, ¿sí? A ver si los pongo, porque luego... Ahí va, ¿no? Ahí está. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ah, caray. Nada que ver, ¿verdad? Pero bueno. Así es esto, ¿no? Pero bueno, sigamos adelante. Y vemos que Bonifacio II dijo que fuera de él y de la Iglesia Católica pues no había salvación. Bueno, yo creo que nunca había, como ya habían cerrado la Biblia, pues nunca había leído la Biblia, ¿no? Y pasó, es real, muchos papas nunca habían leído la Biblia. Encontramos ahí a un filósofo, yo creo que todos lo han de conocer, a Dante, si se acuerdan, ¿no? De la Divina Comedia de Dante, ¿sí? Fue contemporáneo de Bonifacio VIII, ¿sí? Y saben que llamó al Vaticano cueva de corrupción. En ella pone a Dante, lleva que está el infierno de Dante, ¿no? Bueno, ahí pone a Bonifacio VIII, Nicolás III y Clemente V en las partes más bajas del infierno, ¿sí? Llegamos a tiempos cuando aparece Felipe el Hermoso. Este era el rey de Francia y pues tuvo la idea de levantarse en contra del papado, de los abusos del papa, ¿no? Porque ya el papa había puesto impuestos sobre los gobernantes, o sea, sobre los reyes, ¿no? Y entonces estaba enriqueciendo mucho más. Entonces Felipe el Hermoso, así le llamaban, se levanta en armas y somete, venciendo al papado, ¿sí? Lo somete, le reduce el ejército y le reduce también el poder, ¿sí? Entonces llegamos al año 1377 y aparecen dos papas, uno en Roma y otro en Aviñón, Francia, y se excomulgaba uno al otro, ¿no? Ya saben, uno al otro se empieza a excomulgar, ¿no? Dice, no, yo soy el verdadero y estoy en Francia, y el otro dice, no, yo soy el verdadero porque Pedro es el primer papa y ese estaba en Roma, entonces yo como estoy en Roma, yo soy el verdadero. Pero bueno, llegamos a Juan 23. Escuché bien, el papa registra a dos, Juan 23, ¿sí? Uno italiano y otro francés, ¿sí? El italiano fue en el 1410 y este es llamado por algunos el peor criminal. Es llamado el más depravado de los papas que existió. Dice que la historia que tenía más de 200 mujeres como amantes. Entre todas las mujeres pues había doncellas, monjas, mujeres casadas, o sea, de todo. Dice la historia que su cuñada fue su amante. Y por si fuera poco, también era homosexual, o sea, tenía relaciones con hombres. Y negaba la existencia futura. Bueno. También en 1447 aparece Nicolás V. Este autorizó al rey de Portugal
Que hiciera guerra contra los negros de África, que hiciera esclavo a los negros de África, y que al cabo, que los negros no tenían alma. Esos eran malditos de Dios. Hágame el favor. En el año 1458 aparece Pío II. Dice la historia que tuvo decenas de hijos bastardos. Se jactaba contando sus métodos de seducción en la corte papal. Dice la historia que este Papa, Pío II, estimulaba a los jóvenes al desenfreno y les decía cómo hacerlo. En el año 1464 aparece el Papa Pablo II, que dice la historia que este llenó de concubinas el Vaticano. Bueno, aparece después Sixto IV en el año 1471, ¿sí? Este decretó que pagando dinero se podía sacar las almas del purgatorio. Primero inventa el purgatorio, ¿no? Y luego dice que ya pagando dinero se podía sacar a la gente que estaba en el purgatorio, ¿no? Bueno, ¿qué es el purgatorio? Según la teología católica, bueno, es un lugar que cuando después de que te mueres, ¿sí? Vas a ese lugar y ahí expías tus pecados. Bueno, eso ya dejémoslo así. Ok, entonces la gente que está aquí, o sea, tus familiares que aún están aquí en la tierra, bueno, lo que hacen es que compran o mandan a hacer misas gregorianas, ¿sí? Y con eso cada misa hace que los años del purgatorio se vayan reduciendo, ¿sí? O sea, tú pagas 10 misas gregorianas y a lo mejor le reduces 5 años o 10 años en el purgatorio, ¿no? Pero bueno, porque en aquella época hasta decían 5.000 años en el purgatorio, ¿no? O sea, pues cuántos años vas a estar ahí, ¿no? Pero bueno, entonces y se hizo, bueno, o sea, no, este hombre con esta creencia, ay Dios, se hizo mucho más rico, ¿no? Pero el trasfondo de esta teología, ¿no? Ofende lo que hizo Cristo, ofende a la obra inspiratoria de Cristo. El sacrificio de Cristo en la cruz es incompleto, ¿sí? Es una ofensa horrible dentro del cristianismo católico. No, es de lo más... Bueno, ya, mejor lo dejamos así, sí, porque a lo mejor algunos se pueden ofender. Pero bueno, después de esto, él se empieza a enriquecer muchísimo, pues sí, que no, ¿eh? Tanto se enriquece que empieza a enriquecer a su familia, ¿no? Era muy dadivoso con su familia. Y entre otras cosas hizo cardenales a 8 de sus sobrinos, ¿sí? Pero resulta que estos sobrinos eran niños. Entonces lo que ellos recibían lo repartían, ¿no? Lo único bonito que hizo fue que construyó la Capilla Sixtina, ¿sí? Y lo otro que hizo también es que autorizó los procesos de la Inquisición en España para atacar a los judíos convertidos al cristianismo. O sea, permite que la Inquisición, aunque ellos ya eran cristianos, ¿sí?, los puedan torturar y matar diciendo que eran judíos y que a lo mejor nada más lo hacían por decir que eran cristianos para que no les pasara nada. Y como sabían que era gente que tenía dinero, ven para acá,
todo lo que se agarraban, pues se lo quedaban los reyes, cuidado. Esto lo pidió los reyes católicos de España. Entonces les quitaban todas sus pertenencias, todas sus posesiones, todo lo que debían. Pero bueno, vámonos al año 1484. Ahí sube Inocencio VIII hasta el año 1492. Dice la historia que tuvo 16 hijos. Todos los hijos eran de mujeres casadas. Vendía los puestos cardenalicios y los puestos de cualquiera, ¿no? Dentro de la iglesia. Lo que tú quisieras, te lo vendía. Este papa hacía corridas de toros en la plaza de San Pedro. Háganme el favor. Ay, pero bueno, hasta aquí nos vamos a quedar, porque si no nos vamos a ir muchísimo tiempo, ¿no? Es demasiado, ya nos alargamos mucho, ¿vale? Bueno, vamos a orar para despedirnos, ¿no? Gracias, Señor, por habernos permitido volver a tener esta clase, Señor. Permítenos que todo esto nos sirva para conocer nuestra iglesia, para saber nuestros errores y poder enmendarlos y no caer nuevamente en todas estas cosas, Señor. Te damos las gracias por abrir nuestras mentes, darnos sabiduría para poder entender todo que estamos estudiando, y te lo damos las gracias, Señor, en nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, que Dios los bendiga y nos veremos en la próxima clase. Gracias.